Ujú. soy como una combinación, ¿no? de muchas cuestiones para tratar de disfrutar la vida sobre todo y me gusta trabajar, güey, me gusta hacer cosas, Mm. me gusta interactuar. Muchas personas pierden el piso, ¿no? Ujú, ujú. Mira, Pero es Santiago, un tema de formación, ¿no? En el fondo sí, es un tema de formación, exacto. porque, o sea, finalmente es que, como, ¿qué te enseñaron? Es como aquel que cuando asocian la delincuencia con la pobreza. Y para mí No, no hay, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la formación y cómo te han enseñado a ti, porque hay delincuentes multimillonarios, ¿no? Que han quebrado el planeta casi, y no es que nacieron en un Tejabán ni mucho menos, ¿no? Y no mm, por nacer exacto, en una colonia pobre vas a ser un delincuente correcto, necesariamente, entonces también depende cómo lo veamos. correcto. El invitado de hoy es Santiago Forcade. Dale, Pero dale, antes de continuar, pues, todas tus redes sociales las voy a poner aquí en la dale, descripción del dale, video para dale. que la gente que nos esté viendo, aquellos que no te Ujú. conozcan, yo creo que hay, de la audiencia que tengo en México, yo creo que todo el mundo te conoce, pero por si acaso voy a dejar todo ahí. Y pues Dale. obviamente hacer la invitación a toda la gente a que nos siga y a que nos deje un like. Siempre ayuda, ¿verdad? A seguir alcanzando un poco más de audiencia. Bueno, continuando con esto que decías tú, ¿verdad? Porque si los valores, y es el centro de mi podcast, ¿verdad? Hablar de valores y de hábitos de vida. eh, eh, es muy cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy de Monterrey y nací y crecí hasta los 12 años en la colonia Independencia, Ujú. ¿no? Y muchas personas pues saben, hay una connotación ahí típica, ¿no? Cuando mencionas la colonia Independencia, ¿no? Ujú. Pero en la casa tuvimos gracias a Dios, ¿no? La fortuna de que nuestros padres se preocuparon de guiarnos por un camino, ¿no? Ujú. Para tomar buenas decisiones en la vida, que con tropiezos y con errores como todo el mundo, pues más o menos nos fuimos por un camino diferente, digamos, ¿no? Entonces sí, te doy totalmente la razón, o sea, no por tener un cierto trasfondo sociocultural, No, significa no, no, no. que eso vaya a marcar tu futuro, ¿verdad? No, no, para nada. Mira, yo también tengo muy grandes amigos en la colonia de Independencia, ¿no? Una colonia de clase media baja, vamos a definirla de esta manera, ¿no? Ujú, Que igual ha variado mucho, ha evolucionado, ¿no? Y ujú, muchas exacto. cuestiones sobre una de las laderas del cerro aquí en Monterrey. Mira, yo con la gente, yo tengo bien marcada una cuestión. Yo la gente, cuanto más humilde es la gente, yo veo la gente más agradecida, ¿no? Mm, Hay dos gentes que yo veo siempre muy agradecidas, las que he conocido dentro de las cárceles mm, y la gente humilde, ¿no? La mm. gente humilde no se olvida, güey. O sea, no No, se olvida. no. Se acuerdan detalles, te agradecen, son gente que va a estar ahí, son gente, yo los valoro mucho. Siempre, no sé, de alguna manera he caminado, aunque he tenido posibilidades en la vida y la vida me ha llevado, ¿no? A muchos beneficios. Sí. eh, yo cada un tiempo te digo esto que te decía de marearse en un ladrillo, ciertas cosas, trato de volver, ¿no? De decir, a ver, ¿por qué no estoy viendo a mis amigos de otros años? ¿Qué estarán haciendo? Déjame ir a la colonia, déjame saludarlos. Claro, si los puedo ayudar de alguna manera, los ayudo, pero ese no voy a buscar ayudar, ¿entiendes? Ujú, O sea, ujú. es cómo están y cómo está tu tía y cómo está tu mamá, mira cómo están las niñas, ya crecieron, o sea, recordar este tipo de cosas, ¿no? Y ellos son muy también de acordarse, entonces yo valoro mucho la gente, cuanto más humilde me parece que son de una clase muy, no sé, a veces la gente en las colonias más pudientes, Es la gente gente buena. sí es gente buena, ¿no? Ujú. Y cuanto más va subiendo de estratos sociales, está todo desconectado, ¿no? Es como estas colonias populares donde también he vivido muchos años, que tú salías y hablabas con el que está en el elote en la esquina, está el de la despensa, está la doña del otro lado, todos se conocen. Ah, han Exacto. pasado cosas en la vida, por supuesto, ¿no? El otro que, ya sabes, se portó mal, bien, y te conoce toda la situación de la colonia porque así son. Y a medida que vas subiendo de estrato social y vas teniendo dinero,
vives en casas más aisladas, más grandes, no sabes quién está al lado. Entonces, el dinero nos lleva a esto, ¿no? De esta autopercepción de aislarnos y encerrarnos en nuestro palacio y sentirnos todopoderosos, pero ya no sabemos quién está al lado, ¿no? Exacto. Y dejamos esta interacción y esta cosa básica. Entonces, yo agarro un poquito de cada mundo en todo este tipo de cosas, pero por lo menos en mi trabajo también, que tiene que ver con esta combinación entre antropología, sociología, de muy a ras de piso, sí trato de volver, ¿no? Claro. Y ser muy, muy, te decía al principio, ser recíproco, ¿no? Mm, Y tratar de ser muy eh, genuino, ¿no? También uno se da cuenta, la claro. gente no es tonta cuando uno no es genuino, ¿no? La gente lo Cuando no percibe, eres ¿no? transparente. Claro, claro que se percibe y cuando vas cambiando también se percibe y te lo dicen. Es como cuando un amigo te dice algo y tú no lo quieres creer, ¿no? Hasta cuando te dicen, creo que tienes que bajar 2, 3 kilos y tú te ves al espejo con ganas. Y en realidad sí estás gordo, porque después cuando bajas y ves una comparación, Ah, sí, dices, no, no. la verdad, no, la verdad sí estaba un poco gordo, ¿no? Sí, pero uno se ve perfecto, ¿no? Eh, Así somos como personas. eh, es tremendo. Oye, mira, mencionaste, estás mencionando, oye, me podría pasar horas hablando contigo, por cierto, pero has mencionado Tranqui, varios, tenemos una hora más. una hora más o menos, ok, exacto. Eh, mencionaste varios de tus valores y me gustaría entrar a ese tema, pero antes de entrar a ese tema, me gustaría primero, que siempre he tenido esta duda, ¿no? Ujú. No, no duda, pero curiosidad, digamos, ¿cómo fue que llegaste a Monterrey Ujú. y cómo es que, que te nació el amor por los Rayados? Mira, Monterrey fue casualidad. O sea, la verdad, yo estaba buscando un intercambio Ujú, allá por el 2000, 2001 más o menos. Estaba terminando mi carrera universitaria en Argentina, una licenciatura de 5 años de periodismo muy extensa. 5 años, combinación entre humanístico y tres ujú, años humanísticos y dos ujú, años técnicos. Así es en ujú, Argentina, imagínate. ujú. O sea, 3 años de materias anuales. Son materias durante un año de la misma materia, Uy, son uy, 10 uy. materias durante un año, ¿no? Y del primer año al tercer año, o Ajá. sea, era filosofía, historia, sociología, antropología, y ya me olvido, y 3 o 4 técnicas, O sea, ¿no? todas las humanidades ahí, ¿no? 9 materias, unas 3 más o menos técnicas, Ya, tipo redacción y otra manejo de guiones, por decir algo, ¿no? ya, Pero después era totalmente humanístico, anuales. O sea, durante un año la misma materia y al ya. final examen oral, Oye, oral, no escrito, de todo el año, ¿no? ya sé de dónde salió tu resiliencia, ¿eh? Es que por eso te digo que de algún lado viene, ¿no? Toda Ya, esta formación y este tipo de cosas. Entonces, 3 años, de 3 años de sociología 1, sociología 2 y 3, antropología 1, 2, a niveles universitarios, ¿no? O sea, a claro. niveles bastante altos de Ujú. debate y de todo este tipo de cosas. Filosofía de Heidegger, ¿no? Hegel. Bueno, tú sabes de quién estoy hablando, Ya, ¿no? ya, ya, claro. Entonces, a mí me pasaba con filósofos como Heidegger y estos, de que no entendía nada. Y aprendí a leer sin entender hasta que al final digo, ¡clac! Dices, mira, en la página 95 entendí lo de la página 1, ¿no? Y vas desbloqueando maneras y todo este tipo de cosas con los filósofos o bueno, con temas más complejos. Sí. Y de ahí tenía ganas de... Por cierto, entre paréntesis, un día tenemos que hacer un podcast de ese tipo, sí, si gustas, te sería interesante. Sí, 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 el Ujú, tema o sea, de pasar de... Sí, podemos hablar de sociología y de ujú, personajes y de historiadores muy específicos, ¿no? También que ujú, uno aprende también después, claro, la historia, ujú, ya cuando estudias historia a niveles más ujú, elevados, ujú. te das cuenta que, claro, hay grandes historiadores con enfoques muy específicos, ¿no? No lo que te enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces pasas de Hobsbawm, ¿no? Al otro o sea, Ya. cosas muy buenas. Y, y yo tenía el interés por esta cuestión se me ocurrió un día, dije, ¿por qué no puedo ir a estudiar a otro lado y a otro Ujú, país, ¿no? Entonces también hablé con mis papás, le dije, tengo la inquietud de hacer un intercambio y me iba a ir a España. España no se pudo porque se cayó último momento. ujú. Entonces dije, bueno, me voy a Estados Unidos y tenía la idea muy marcada de ir a California, Estados Unidos. Y la verdad yo pensé que era Monterrey, California, no Monterrey, México. Esa es la verdad. ¿Sí? No, es verdad, es verdad. ¿En O serio? sea, sí, o sea, hice todos los papeles de intercambio, pensé que era en Monterrey, México, porque Monterrey, Monte California, California.
yo había crecido mucho con la imagen de Monterrey, California, y en esa época no había tanto internet, y me mostraron un folleto del Tec de Monterrey con fútbol americano y pavos reales y bambis, y la neta, yo pensé que era... Y ya cuando avanzó la papelería y me pidieron cosas más específicas, tipo de pasaportes y todo eso, me di cuenta que era México, y dije, ah, bueno, México, dale, vamos, vamos para México. Y Wow. aparecí. Entonces fue totalmente aleatorio, ¿no? Esto, y Oye, por eso vaya, vine a vaya estudiar Tec de Monterrey. coincidencia, porque mira cómo estás ahora ahí, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Por eso uno ya con el tiempo dice, ¿sabes qué? Déjate llevar. Y después ves cómo aprovechas las oportunidades. Si te Mm, gustó, te gustó. Si no te gustó, no deja de ser un intercambio en un país nuevo, ¿no? ujú, Y esto de viajar, y yo creo que a mis hijos y a todos les digo, ustedes ujú, viajen. Ya después ves, mm, ¿no? En ciertas cosas. Claro, trata de elegir tu mejor opción, pero luego, o mm, sea, no dejes de viajar. ujú, Y así fue como empecé, y así fue como llegué al Tec de Monterrey, y ujú, acá había dos clubes, que era Tigres y Rayados. Yo siempre fui muy afín al fútbol, ujú, y me metí a ver a los Rayados y me hice muy amigo de gente que estaba ahí, de ujú, aficionados, y empezó todo esto. Claro, yo después me dediqué al periodismo de guerra y de todo, ujú, y a viajar por el mundo, y a conflictos, y a México, y a temas muy específicos en México, también de reportajes especiales, derechos ujú, humanos, todos estos temas sociales, y nunca pensé que me iba a dedicar al fútbol, nunca, nunca lo tuve el fútbol. ajá. Entonces llegó un momento que sí, por muchas cuestiones de seguridad y todo, ahí sí frené un poquito, porque estaba al Mm, límite de que ya no iba a... Nada, me iban a matar en cualquier momento, esa es la verdad. mm, Y, y alguien me dijo, ¿por qué no te dedicas un rato al fútbol? ¿No? O sea, mm, finalmente te gusta, estás, sabes y todo esto. Entonces pasé toda mi experiencia, o mi manera de ver en la vida, en el periodismo de un nivel, la pasé al fútbol. Esa ujú, es la verdad. ya, Y empecé en el fútbol, y empecé a hablar de fútbol, y encontré un área de oportunidad de que era de que veía el fútbol desde el periodismo regiomontano muy establishment, ¿no? Muy cerca de los directivos y de los palcos y de todo, y la gente estaba totalmente desapegada y faltaba una voz meterse más ahí. Y que mm, era más mi esquema de lo que yo venía haciendo con el periodismo social, ¿no? De la ujú, colonia, del conflicto armado, de estar ahí, ujú, de los refugiados y todo. ya, Entonces, simplemente cambié el approach, ¿no? O sea, el mismo enfoque, pero al otro periodismo, y justo se combinó con redes sociales y con todo, y me funcionó en el buen sentido, ¿no? En despegaste, esto, ¿no? sí, en poder contar todo. Y claro, tuvo mucho impacto, porque además el fútbol, tú sabes, el fútbol la mayoría de las veces tiene más impacto que otros temas que consideramos que son más profundos, ¿no? Pero Mm. el fútbol nos vuelve loquitos, y lo leen, y lo consumimos mucho más, ¿no? Fíjate que a mí me encanta esto porque, digo, no es porque estés aquí, porque estoy hablando contigo el día de hoy, por ser barbero, como decimos en México, ¿verdad? Pero me encanta, y por eso me gusta escucharte, sincero, porque me gusta la manera crítica en que y objetiva desde mi punto de vista en que tratas los temas, ¿no? Que periodismo a la antigua, realmente, ¿no? Mm. Y de mirar diferentes ángulos, porque a veces como que cuando yo observo periodismo deportivo desde el regiomontano hasta el de la capital, ¿verdad? Que es otro tipo de también muy Sí, localista, ¿verdad? sí, claro, claro, claro. Pero tiene la ventaja de que tienen la plataforma nacional, ¿verdad? Pero son igual de localistas, ¿no? Pero me encanta la manera en que tú le llegas al periodismo y ves el fútbol, ¿no? Es que eso es un súper tema, Mm, porque aunque nosotros querramos llevar el periodismo de cierta manera, tal vez mm, como yo digo, sabes que trato de ser lo más objetivo. mm, El aficionado ya trae un chip, todos tenemos un chip tan mm, enquistado que ni siquiera sabemos que ya lo estamos viendo con una percepción. Era muy kantiano esto, ¿no? ya, De que, o sea, vemos la vida según los lentes que nos pongamos de color, ¿no? Este mm, subjetivismo muy de Kant, ¿no? En ese mm, momento que decía, a ver, esto, o sea, la vida no es de una manera, depende, cada uno ve la vida, depende cada mm, personaje, ¿no? Entonces mm, imagínate que tú tienes unos lentes de color rojos y él azules. ¿Cómo mm, ves? Vos azul. Pues así es la vida, güey. O mm, sea, así es como vemos la vida. Y en el periodismo, aunque tú lo digas de una manera, cada uno te va a interpretar como quiera, ¿no? ya, Y los colores están de por medio, y hay afinidades y de todo esto. Yo me encontré en el periodismo deportivo con esto, sobre todo viviendo en Monterrey y después un año trabajando en Fox, en Fox Sports en México, ujú, que están estos nichos bien marcados, y aunque tú quieras diferenciarte, ir por el medio, igual te jalan, ¿no?
te Ya, jalan. es Tú imposible, le ¿no? dices, güey, pero yo estoy hablando de esto. No, pero es que tú vienes del norte. Sí, pero yo estoy hablando Exacto. de esto. ¿Qué tiene que ver que venga? No, no, pero porque vienes del norte tal cosa. Es como cuando me dicen, que eres argentino y defiendes a los argentinos. Pues yo no defiendo a los argentinos. Ese es tu prejuicio que traes internalizado. Nada más Ujú, que tú te proyectas en mí. Es claro. imposible hacerte entender en todo esto. O yo tengo afinidad con los Rayados del Monterrey. Entonces por eso hablas mal de los Tigres, que es la antítesis. No, Sí. no hablo mal de los Tigres. La verdad nunca hablo mal de los Tigres. Si se hacen una cosa mal, lo digo. Mm, Pero tú, porque yo soy rayado, crees que hablo mal. Y eso también es que toda nuestra generación, tú, yo y sobre todo, han crecido con una manera de periodismo ya, mal encausada. ya. Porque quienes hicieron periodismo en su momento y sentaron las bases del periodismo regiomontano, polarizaron y te Mm, enseñaron a ti a creer de que si uno le va un color, odia al otro color. Y eso no es así, o no debiera ser así. Entonces, el que está consumiendo ya creció con él no se da cuenta, pero ya creció con ese chip. Es rayado, odia al tigre. ¿Por qué? Porque así te enseñaron del kinder. Esto es como cuando se definen todo a los 4 o 5 años de edad, ¿no? Bueno, mm, el tema futbolero también se define a tus 4 o 5 años en cómo ves, porque ujú. así te enseñaron y tus papás y todos. Entonces, es muy complicado cambiar una generación, aunque tú quieras ir por una línea, porque te ven de esa manera, ¿no? Y tú le dices, no sé si me Ya. explico en esto, Sí, ¿no? sí, total. Para mí es como que cuando veo, a veces me choca mucho porque veo 5 minutos y le corto porque me da, o sea, me satura, o sea, en el mal sentido de la palabra, es, que estoy escuchando, ¿no? Porque es como que apelar a los instintos humanos más bajos, ¿no? O sea, el pleito, ¿no? Y se mira reflejado en muchas cosas, ¿no? Desde programas de entretenimiento, para Está en niños. todo. Es que está en todo Sí. porque sí, ¿sabes qué pasa? Es que a la hora de generar el rating o generar el contenido, Mm, es verdad que impacta. O sea, ya, yo tengo los números constantes y esta exacerbación del antagonismo ya, sí funciona, porque claro, todavía tenemos un público que reacciona a eso. ya, Entonces, ESPN en su momento no tenía de esos contenidos y ahora se transformó en un circo romano ya, ESPN. exacto. Tu O sea, DN de a la veces no misma se, a manera. veces no se entiende cuando están hablando, ¿no? Se gritan, De la gritan, gritan, misma. gritan. Entonces, esto que en su momento, no, que Multimedios tal cosa o Televisa en Nuevo León y todo esto, en la capital funciona de la misma manera y en todos lados funciona de la misma manera, nada más que depende la marca y la, El eh, alcance, el, ¿no? pre- el prestigio que tenga la marca de antaño hace Mm, de que tu contenido pues sea como amortiguado de otra manera. Diga, bueno, está bien, están debatiendo, pero es Fox Sports, entonces no es claro. lo mismo. Y no, no, ok, es un debate y se están diciendo de todo de una manera súper amarillista. Yo he estado ahí, pero es Fox Sports. Pero si lo dicen en Televisa Monterrey o en Sí, Multimedios en Monterrey es pinche rancho. O ya, sea, exacto, exacto. no, no. Pero Es lo si mismo. tienes en ESPN Alvarito Morelas arriba de una mesa con el Tuca, dice, no, no, pero es ESPN, ¿no? Pero si pongo Alvarito en la mesa de multimedios o de Televisa Monterrey, vas a decir otra vez, pinche rancho. Entonces, están estas cuestiones que todavía la marca depende cómo. Igual si te doy una cuestión que es cómo construiste esa marca para llegar a ese momento de credibilidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué falta aquí? O sobre todo en Nuevo León, porque ¿qué se han hecho en estos años para que no tengas esa base de credibilidad de marca? Ya. Hay algo que no se hizo correcto y creo que sí lo pudiéramos modificar y es nuestra obligación de alguna Eso es manera, lo que ¿no? es mi siguiente pregunta. ¿Crees tú, que haya una audiencia para la alternativa, por falta de una mejor palabra, de una alternativa más sana o más constructiva? ¿Y crees tú que haya suficientes periodistas con ese tipo de mentalidad o de intención o de visión? Mira, primero entender algo clave. La televisión es entretenimiento, ¿no? Ujú, Entonces, solamente hay que definir algunas cosas. No necesariamente hacer contenido de calidad significa hacer contenido aburrido, ¿no? Porque ujú, uno dice, claro, puta, güey, qué aburrido, ¿no? ¿Qué me vas a...? No, 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 no. Puedes hacer contenido de calidad, pero con base en el show business, ¿no? En el entretenimiento. Entonces, claro. ¿cómo hacemos algo para divertir? Sí, entrada, salida, sonidos, música, tal, tal, pero no necesariamente tengo que poner un escote ahí, ¿no? Mm. O sea, el tema de la sexualidad y este tema, ¿no? A Tan veces hay también cosas muy burdas, ¿no? Muy, muy vulgares a veces, ¿no? claro, pero luego te das cuenta que igual la gente lo va a consumir. Ujú. Y después te van a decir, pero es que Santiago, mira, en el minuto 15 al 25 que hicimos esto y se paró arriba del escritorio, funcionó. Bueno, pero yo no me quiero parar arriba del escritorio, otra vez, Claro, ¿no? claro. O disfrázate de tal cosa. Entonces,
es una discusión eterna en la televisión donde, repito, para mí es una base de entretenimiento muy fuerte, pero hay límites que uno puede manejar para decir, ¿sabes qué? Dentro del entretenimiento, a mí me pasa mucho con Fútbol al Día. Ok, juego, ¿no? Y cada personaje lo entiendo. Tengo uno que siempre le va a llevar la contra al otro, así lo quieren hacer, va. Yo voy a como tocar y jugar, no voy a distribuir como el 10, voy a distribuir la pelota y trato de que sea un programa entretenido, pero pongo algunos límites, Claro. bastantes límites. No, ¿sabes qué? Este A tema, veces te veo, oye, cuando te miro así en el fondo en las conversaciones y miro los rostros, soy muy dado de ver el lenguaje corporal de la gente, claro, ¿no? claro, Y digo, claro. qué estará pasando por Santiago en este momento? A ver, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de las veces trato de mantenerme, ¿no? De Ya, decir, no quiero que parezca que sepa lo que estoy pensando realmente, ¿no? Entonces, pero jugamos con esto y el programa funciona, y es un programa el de más rating en el norte del país y tiene su dinámica y está muy bien producido para mí, que a veces son estas cosas no verbales que te llevan, ¿no? sí. El video que entra, el sonido, o sea, todo esto está muy bien producido, es un programa Es bien bueno, hecho ya. en general y que le gusta a la gente del norte del país. Mm, Pero en sí, claro que hay que ser súper autocríticos en esto, ¿no? Es decir, bueno, mm, ¿cómo generamos contenidos que pueden seguir siendo entretenidos y elevarlo y dejar de polarizar está cabrón, porque también estamos en una sociedad muy lastimada como la mexicana, con toda la violencia que decimos. Las redes sociales irradian un odio y una violencia. Nuestro inconsciente lo chorrea violencia cuando escribimos en Twitter y en todos lados. Claro, y después estamos pidiendo que en la televisión sea diferente. claro. Te das cuenta cómo escribimos y cómo somos. Finalmente la televisión está siendo una extensión de lo que es Mm, México, ¿no? mm. O España o Argentina en todo Sí, esto. sí. Entonces, es lo que estamos consumiendo, es lo que estamos viendo y así somos. Entonces, a veces echarle la culpa a la televisión nada más, pues No, me no. parece que estamos siendo injustos en esto porque Sí, sí. somos después una persona que se está por tirar de un puente y están todos viéndolo, ¿no? Ya, Y está rating a tope. Entonces, ¿qué haces viéndolo? ¿Por qué no apagas la televisión, no? claro. Y, bueno, ¿y por qué lo estás grabando? ¿Y por qué lo estás viendo? Ya, ¿No? Y estos usos y gratificaciones eternas, ¿no? En los sí. medios de comunicación. O sea, hay una audiencia, ¿no? Hay una audiencia, Hay una audiencia. pero me imagino que también hay una audiencia que quizás tiene, perdón, que está sonando esto, Tranquilo, tranquilo. que está hambrienta de la alternativa buena, ¿no? Y Sí, eso es. pero hay un límite, hay un límite. Yo Mm, creo que hay un límite que tenemos que poner quienes tenemos la capacidad, mm, o la capacidad no, la posibilidad de estar frente a un micrófono. Yo tengo un programa de diario de radio sí, y siempre trato y digo, a ver, Isaac, que es mi compañero hoy, le digo, nosotros tenemos que ser muy responsables de lo que estamos diciendo. Si es. ahora se filtró un chat de algo que pasó en Rayados del Monterrey, pues yo no lo voy a publicar, no lo Oye, voy a hacer. vi ¿Eh? eso estos días y a Mm, veces como que me cuesta trabajo seguir porque pues, de lejos es medio dificilón, pero mm. parece que está muy, bueno, grave, no sé si grave, pero es interesante esas cosas que suceden, ¿no? A ver, se filtra una información en un chat interno de Rayados del Monterrey, del club mexicano. De los jugadores, dices tú. De los jugadores, están los jugadores, los directivos, los médicos, están todos. Todo el Ah, staff está, todos, están pasó, todos. ok. Todos. Está todo el staff, está ahí Ujú. y hacen un print, un pantallazo y se lo mandan a un periodista, a un compañero mío. Ah, Este periodista se lo da a otro compañero mío y deciden publicarlo. Ahora esta información la tenemos ya de varios días. Hablamos, yo les dije, ujú, yo no voy a publicar eso, ¿entiendes? O ujú, sea, son maneras y yo lo respeto. A ver, si ujú, para ti el show va hacia publicar una información privada, pues ujú. adelante, porque claro que te va a dar. ¿Por qué? Porque tú me vas a decir, Ha no, pero causado después vas a revuelo, decir, ¿no? porque somos morbosos y queremos hablar. Y queremos hablar del vecino, del chisme, del que le metió los cuernos y de tal. Mm, Nos gusta, así somos chismosos. El ser mm, humano es chismoso. Entonces estás mostrando algo interno que te va a generar. Pero bueno, en mi caso, güey, no quiero hablar de eso. ujú, No quiero hablar de, primero porque el jugador ya no está. Sí tengo otra información, es más, hoy dice, te puedo hablar de contratos, de cuánto le pagaron, de información dura, ¿no? En todo ujú. esto, pero no, entonces te digo que cada uno pone su límite en la manera en cómo quieres llevar esto y cómo vas llevando tu credibilidad, ¿no? No sé, Que al final complejo. eso, lo que tú mencionas, lo que, quien tú eres, ¿no? Es lo que vale. Y esto que mencionas, es quizás un buen puente, porque yo sé que tienes el tiempo limitado, para llegar a esta sección que me interesa mucho, ¿no? Ah,
porque habla de tus valores, es la manera en que tú tomas decisiones, está, o sea, tu compás interior está súper activo, lo puedo ver, y ahora con lo que me cuentas es obvio, ¿no? Si podrías nombrar, no te voy a poner aquí bajo presión y decirme, nómbralo en orden de prioridades, pero digamos, ¿cuáles serían algunos de tus valores más importantes, Santiago? De valores más importantes entre lo profesional y la vida Y personal. personal, sí, mezclalos como tú quieras, ¿no? Mira, de los más personales, o sea, de todo en general, para mí tiene que ver con la lealtad, ¿no? O Ujú, sea, yo pongo primero la lealtad. La lealtad es la base para mí ujú, de casi todas las cosas, ¿no? En la familia, en los amigos, porque de la lealtad después se desprenden otras cuestiones, ¿no? ujú, Que tiene que ver con cómo tú ves la vida para muchas cuestiones, ¿no? La lealtad hace de que uno tome tal vez las decisiones más arriesgadas, ujú, correctas o incorrectas, pero para fortificar ciertas cuestiones que a la larga yo creo que van a ser buenas, ¿no? ujú, Ser una persona leal me ha abierto muchas puertas, siempre me ujú, ha abierto muchas puertas, ujú, no me ha cerrado tampoco muchas puertas y después cuando yo he tenido situaciones difíciles me han apoyado, ¿no? Me parece que ujú, la vida va y viene, o sea, la ujú, vida va y viene constantemente, quienes no hemos tenido tantas posibilidades, esto dicho de una manera, siempre va a haber alguien con menos posibilidades, ¿no? Y alguien con más. Pero bueno, ujú, quienes somos de clase media, trabajadora y nos hemos partido la madre y somos migrantes y vamos de un ujú, lado para el otro y todo ujú, esto, sé que las buenas no son eternas, ¿no? ujú, Entonces trato de saber que en un momento el chingazo va a venir, ¿no? O sea, yo me preparo constantemente para el madrazo, saber que en algún momento va a venir, o sea, me está ya, yendo bien en el trabajo, ujú, tarde o temprano me van a echar, ujú, ¿no? ujú, Oye, mis niños hoy están bien, ¿sabes qué? Se pueden llegar a enfermar. Mi ujú, relación está bien con mi esposa, en un momento no va a estar bien. Entonces me ujú, preparo para ver cómo cuando llegue ese momento tengo la capacidad de amortiguar emocionalmente o económicamente ujú, para salir adelante y voy anticipándome. Entonces construyo relaciones ujú, personales y profesionales pensando que en un momento voy a necesitar también una ayuda. ujú, Entonces, ahora yo te doy la mano también y te ayudo, porque a mí me gustaría que en su momento tú me ayudes, ujú, ¿no? Que esto no tiene que ver con una cuestión interesada, pero sí, cuando me he quedado sin trabajo, también me he quedado solo. Y ahí aprendes de la vida, y ese es el otro gran aprendizaje. Dices, puta, güey. O sea, ahora que no tengo trabajo, no me llaman, ahora resulta que ni una ujú, carne asada, ujú, ¿no? O sea, o qué base de amigos es en base al trabajo y qué base de amigos es mi base de amigos de neta, ¿no? ujú, También es esto. O sea, ¿en cuánto se volvió mi trabajo tan importante que todo mi grupo era del trabajo? ¿Eran mis ujú. amigos realmente? ¿O O era solo colegas. exacto, o es una relación de colegas? O sea, ¿qué significa el colega? Porque a veces confundimos mucho, ¿no? Y Ujú, mezclamos. Vivimos tanto metidos en el trabajo que son colegas. Ok, pero ellos son recíprocos, igual que yo soy recíproco con ellos, ujú. porque no todos son como uno, ¿no? O sea, Claro, claro. que tú te entregues al 100 no significa que el otro se entregue al 100. Y cada madrazo que he recibido en la vida me ha enseñado eso después. Hey, güey, ¿sabes qué? No todos te van a ayudar. No Ujú. todos son tus amigos. No, la mayoría están porque eres quien eres, porque tienes trabajo, porque tal cosa, porque les das boletos para tal o por lo que tú quieras, ¿no? Es Entonces, un pensamiento utilitario ahí, ¿no? exacto, exacto, Ujú, exacto, exacto. Entonces, ya con el tiempo aprendí ¿sabes qué? Me voy a entregar lo más posible, en lo que pueda ayudar voy a ayudar y ojalá que cuando yo tenga un problema sean recíprocos conmigo, ¿no? ujú, Y lo mismo es con mis hijos, ¿no? Del ratito de muchas veces que no paso tiempo con ellos, digo, puta, ¿cómo hago para tener rato de valor, ¿no? Que es un ratito de jugar un poco con ellos en la noche, acompañarlos a alguna clase, estar un poco, preguntarles de la vida, de situaciones, que sé que nunca es suficiente y después cuando pasa algo malo en la vida, porque a todos nos pasa, después puta, ujú, decís, ¿por qué no valoré mucho más ese tiempo? Y no sé, así es la vida, ¿no? O sea, es como estar con ujú, nuestros papás y después ujú. cuando nuestros papás ya no están con nosotros y Cuando cómo ya no no está, pasé más ¿no? tiempo. Sí, pero en el momento está cabrón, ¿no? El momento es y como con mis papás y con todos los papás, yo quiero estar todos los días con mis papás y capaz a las 2 semanas ya le digo, papá, ya no te puedo ver, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque ya no podemos convivir tanto tiempo juntos. mm, Pero después dices, no, sí quiero estar con ellos. Y después al rato es, bueno, gracias por todo. Y somos así los seres humanos en todo esto, ¿no? Me parece como que tenemos que valorar, aprender, atesorar, entregarnos y saber que el chingazo va a venir y aprender a salir adelante. Muchos dicen,
estamos solos en la vida y hay que aprender a ser autosuficientes. Es verdad. Pero no puedes no entregarte al otro, ¿no? No Ujú. sé si me expliqué, soy muy confuso para eso, No, no, te estoy siguiendo pero a la perfección y espero que la audiencia también. Y me gustaría animar a la audiencia a que envíe preguntas, a que envíe comentarios, ¿no? En cuanto a eso, ¿verdad? ¿Qué piensan de lo que es estamos que, hablando, es ¿verdad? que mira, el mundo es tan chico y en esta cuestión, ahora tengo la posibilidad y he tenido la posibilidad en los últimos años de estar en puestos directivos en Ujú. empresas de periodismo. Ok, Y esto lo puede decir la gente que me conoce. A cada he intentado, yo intento dar trabajo. ¿Qué necesitas? ¿Te quedaste sin trabajo? A ver, déjame si consigo a alguien. mm, ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que llegado el momento, puta, güey, capaz, a ver, esto es como el karma que se, no sé, a ver, yo voy a intentar dar, porque en algún momento, más conociéndome, lo voluble que puedo ser, lo sensible del gremio a todos los niveles, me voy a terminar quedando sin trabajo porque voy a incomodar a alguien, cabrón, ¿entiendes? es O como sea, es como la piedrita en el zapato, como. esto es cuestión, yo le digo a mi esposa, esto es cuestión de tiempo, mira, disfruta. Porque esto es cuestión de tiempo, esto se va a acabar porque no dejo de incomodar a gente, ¿no? Entonces, tarde o temprano, esto se va a acabar en esta chamba. Que aprendes con el tiempo y con muchos amigos en su momento también y colegas que creo que sí lo han entendido mucho porque me siguen diciendo, Santi, y estoy haciendo esto que me dijiste, ¿no? Y el mundo digital ha ayudado a eso. Claro, Antes tú nada más trabajas para televisión y tenías un sueldo. Ahora tú puedes generar ya, cosas digitales. Y ¿sabes qué? Tengo 5 pesos, 20 pesos y tengo 40 de mi trabajo principal, pero si me quedo sin los 40, tengo 25 para subsistir mientras tanto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú generas esto inconscientemente, no te sientes tan atado a tu trabajo principal y claro. vas a trabajar, para mí, así Mm, me pasa a mí, trabajo mejor en el principal y en los secundarios, porque te estoy demostrando yo inconscientemente que no dependo de este trabajo principal y cuando tú no dependes mentalmente de tu trabajo principal, tú trabajas de otra manera, mm, trabajas más libre, trabajas más, eres más autodidacta, se percibe de que, a ver, más- güey, no me tienes con el látigo, no me tienes con el collar y la correa. Si tú me dejas sin este trabajo, está bien, voy a sufrir un poco, pero tengo otras opciones. Y esta cuestión de amo esclavo, esta cuestión de toda la vida, ¿no? De tenerte con la correa, eso es muy interesante para quien genera contenidos, ya, porque tú empiezas a transmitir una genuinidad o una fortaleza que se percibe del otro lado, ¿no? Entonces, para lo que es hablar de política o hablar de deportes a ciertos niveles, tener esta cuestión de que, carnal, no me vas a controlar. Es más, mándame la chingada si tú quieres, ¿no? Pero se pueden hacer otras cosas, ¿no? Entonces, hay límites. Claro, después mi esposa ya. escucha esto y me dice, espérame, no nos quedemos en la calle otra vez, ¿no? No, vamos a No, ver qué ya hacemos, no. ¿no? Si se No, o puede sea, evitar, evitémoslo, ¿no? Ya. que aprendes igual con la vida, tú y yo, que ya estamos más recorridos, Mm, sí, claro que aprendes a negociar, ¿no? Ya no claro. vas con el lanzallamas prendiendo todo fuego y discutiendo con todos los directivos de tus empresas, ¿no? Como que Hay que ser aprendes a sabios, ¿verdad? Hay mediar. que ser sabios, ¿no? Aprendes a mediar, pero sí hay una naturaleza que es la que creo que no hay que cambiar, que es lo que va a hacer que del otro lado te consuman, porque no, esto no deja de ser finalmente una camarita, tú y yo hablando. Mm, Entonces, todo el mundo tiene una camarita para hablar, todo el mundo tiene un celular para pararse y dar su editorial política o deporte. Entonces, ¿pero por qué me están consumiendo a mí y no están consumiendo al otro? mm, Es el mismo teléfono, ¿no? mm. Android, iPhone, lo que es el mismo teléfono. Entonces, ¿por qué consumen a ese que está en ese cuadrado hablando o en estos espacios digitales nuevos del tipo Spaces que hay en Mm. Twitter? Porque hay más gente que escucha a uno y más gente que escucha a otro. O sea, Y la palabra es no, confianza, ¿eh? La palabra clave es confianza. ¿En quién puedo confiar, no? Porque hay una responsabilidad que tienes tú que utilizas el micrófono o yo este humilde podcast, ¿no? Pero al final de cuentas puedo confiar en lo que esta persona me está diciendo. exacto, Es entretenido, me está edificando, está añadiendo algo de valor a mi vida. exacto. Y si no,